El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos contentos que esté con nosotros en esta nueva transmisión. Vamos a estudiar otro tema. Vamos a analizar y a ver un poquito las Escrituras para poder entender más nuestra relación con Dios. Estamos viviendo una semana que para el mundo es llamada Semana Santa. El mundo deja de hacer muchísimas cosas y después, cuando pasa esta semana, regresa y vuelve a su vida normal, a su vida cotidiana. Quiere servir a Dios, pero quiere poner los términos y quiere que Dios le permita vivir la vida como Él quiera, y solo cuando el hombre quiere, entonces acercarse a Dios. Nosotros como cristianos sabemos que cuando nos acercamos a Dios debemos estar dispuestos a pagar el precio, a estar consciente de que nuestro servicio a Dios no es de una semana, no es de un fin de semana, sino es de toda la vida. El decir que nosotros este día o esta semana es especial, pues sí lo es. Lo es especial hoy porque es el primer día de la semana, y lo es cada primer día de la semana porque recordamos la muerte, la resurrección, la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada semana estamos nosotros recordándolo, y cada día de nuestra vida debemos vivirlo apartado del mundo, no querer agradar al mundo, no querer hacer lo que el mundo hace. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4, el que se hace amigo del mundo se constituye, dice, enemigo de Dios. Los grandes errores que cometieron en el pasado nuestros antiguos o el mundo antiguo fue querer agradar a los hombres, querer complacer a las personas. Cuando Moisés está allá en el Sinaí y tarda en bajar, tarda en llegar, el pueblo presiona a Aarón en Éxodo capítulo 32. Y Aarón, por complacer al pueblo, les hace un becerro de oro, lo cual fue abominación a Dios. Lo mismo le pasó a Saúl, siendo ya rey, teniendo ya la bendición de parte de Dios. Escuchó al pueblo, tuvo miedo del pueblo y se apresuró a hacer las cosas, según nos dice 1 Samuel capítulo 15, sin obedecer a Dios. Y Saúl pensaba que lo que había hecho era agradable a Dios. Pensaba que él estaba haciendo lo que Dios quería y que Dios iba a recibir lo que él había hecho con los brazos abiertos. Sin embargo, la Escritura enseña que no, que el querer agradar a los hombres, que el querer hacer las cosas a nuestra manera y no darle la honra a Dios de la manera que Dios se merece, es desagradable a Dios. En Malaquías, en el capítulo 1, el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El tema que hemos de estudiar en esta mañana es, ¿dónde está mi honra? Pregunta Dios, pregunta Jehová. ¿En qué manera le estamos honrando a nosotros? El hombre quiere imponer a Dios sus propios términos para adorarle. En cuanto a palabra, en cuanto a comportamiento, en cuanto a conducta, en cuanto a manera activa y a manera pasiva. Es decir, en cuanto a lo que hace y a lo que deja de hacer. Lo que el hombre hace cree que es suficiente y debe ser recibido por Dios y debe ser agradable a Dios. Pero definitivamente, si las cosas que el hombre hace no son agradables a Dios, si la forma en que estamos viviendo nuestro cristianismo, nuestra forma de ser en este mundo, no es de acuerdo a la voluntad de Dios, definitivamente Dios no se va a agradar de ella, por más que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, por más que nosotros pensemos que estamos haciendo lo correcto. En el tiempo de Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, Dios encara por medio del profeta a los sacerdotes de aquel tiempo. Les encara diciéndole Dios todo lo que ellos estaban haciendo mal. En los 3 primeros capítulos, Malaquías capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Dios hace afirmaciones en cuanto a la conducta tanto de Dios como de los hombres. Y la respuesta de los sacerdotes era en forma de pregunta. Cuando Dios les dice, yo os he amado, la respuesta de ellos fue, ¿en qué nos amaste? Cuando Dios les dice, soy Padre, soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué me menosprecias? Ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrarnos? ¿En qué hemos devolvernos? ¿Qué es lo que te hemos robado? ¿En qué te hemos cansado? Cuando veo estas 8 respuestas que los sacerdotes dan a Malaquías, cuando son confrontados con Dios respecto a su conducta, como personas que servían a Dios, como personas que estaban encargadas de darle la honra y la gloria a Dios frente a todo el pueblo. Sin embargo, ellos
ignoraban lo que estaban haciendo. Y hay 3 razones por las que el hombre desobedece a Dios. Uno lo hace, decíamos, por ignorancia. No conoce, no sabe cuál es la voluntad de Dios, por lo tanto, no le sirve a Dios. Desgraciadamente, usar eso como la excusa para no adorarle a Dios en estos tiempos en los que vivimos ya no es posible. Tenemos la Escritura, que está llena de enseñanzas, que está llena de direcciones, que está llena de la forma en que Dios quiere que tú y yo nos acerquemos de Él y cuál es la forma aceptable por Él. Pero el mundo sigue alegando ignorancia. Otras personas sí, desgraciadamente por engaño. Hay muchas personas que vestidos como ovejas son lobos rapaces, que lo único que buscan es engañar, es destruir, es hacer daño, es llenar sus propios vientres. Dice la Escritura, estos son cisternas rotas, nunca se llenan, nunca se llenan. A manera sarcástica, pero hay que decirlo. Vemos, por ejemplo, en las redes sociales que dicen, ¿dónde están todos esos pastores que dicen que pueden hacer sanaciones, que pueden hacer curas, que pueden hacer milagros hoy con el poder del Señor, que según ellos tienen ese poder? Dicen ahí en las redes sociales, los necesitamos en los hospitales. Suena sarcástico, pero es la verdad. Lo que a ellos les interesa es tu dinero. Lo que a ellos les interesa es sentirse vanagloriados, sentir los reflectores, sentirse personas importantes, pero no le dan la honra a Dios porque no respetan su palabra, porque no respetan lo que Él dice. Engañan a otros y muchas personas se ven engañadas. Y muchas personas se ven arrastradas por esos pensamientos, por esas maquinaciones que no son más que del adversario, de Satanás. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que es otra razón por la cual no se le obedece a Dios de la manera que Dios agrada. Y por último, aquellos que no les importa, aquellos que aunque piensan o crean que Dios existe, no les importa hacer su voluntad. Contra estos dice la Escritura que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No podemos crucificar nuevamente a Cristo. Entonces, sea por ignorancia, sea por engaño o porque no le importe, el mundo está desobedeciendo a Dios. Y nosotros como cristianos debemos de presentar a Dios. El pueblo antiguo tenía a la tribu de Leví. La tribu de Leví que fue escogida de parte de Dios, dice Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura que Dios había visto la aflicción del pueblo de Israel, que Dios había visto cómo el pueblo sufría y lo sacó por mano de Moisés. Le mostró su amor y su cuidado y escogió a esta tribu de Leví para que esta tribu fuera la que tuviera o le ofreciera a Dios el holocausto para tener una relación con su pueblo. Tenía una función específica. Esta tribu no tenía que trabajar o labrar la tierra para buscar el sostenimiento de ellos y de sus familias. Las otras 10 tribus proveían lo que ellos necesitaban, lo que ellos tenían que hacer. Lo que ellos tenían que cumplir era servirle a Dios. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y de tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. La responsabilidad era grande porque tenían que cumplir a Dios. El pecado que el sacerdocio hacía en los tiempos de Malaquías es que se había corrompido completamente. Se habían alejado completamente. Dice la Escritura, repito, en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y ellos preguntaban, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos ofendido? Y le aclara a Dios ahí en Malaquías capítulo 1, en que ofreces, dice, en mi altar pan inmundo, en que ofreces al animal ciego para el sacrificio, en que ofreces al cojo o al enfermo. Recuerde que como mandamiento, el pueblo de Dios y el sacerdote tenía que presentar a Dios un sacrificio. Si era un animal, tenía que ser un macho, tenía que ser un animal que no estuviera enfermo, que no fuera defectuoso, un animal perfecto, porque era un sacrificio que ofrecían para Dios. Pero ellos, ¿qué era lo que hacían? Pues aquel animalito que se les enfermaba, aquel animalito que se le quebraba la patita, aquel animalito que estaba a punto de morir, ese animal que ofrecían y todavía venían con alegría y con gozo, diciendo, lo ofrecimos a Jehová. Malaquías los confronta de una manera directa. Dice en el versículo 8, dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Piensa por unos segundos tu servicio
a Dios. Piensa por unos segundos tu entrega a Dios. Pregúntate a ti mismo lo que haces para honrar y glorificar el nombre de Dios. Piensa ahora en tu trabajo secular, las responsabilidades que tienes. ¿Tienes que llegar a tu trabajo a una hora? Y si no llegas, ¿qué pasa? ¿Se va a agradar tu patrón de ti? Tienes que cumplir con ciertas funciones en tu trabajo y si no las haces, pues no vas a recibir el pago. Es decir, nos esforzamos en las cosas seculares para agradar a los que tenemos como patrones, para agradar a las personas a las que nosotros servimos en este mundo, pero a quien debemos de agradar, a quien debemos honrar, a Dios no lo hacemos. Sabemos que nuestro patrón no va a aceptar un trabajo a medias. Sabemos que a quienes nosotros servimos en este mundo no va a aceptar que nosotros hagamos lo que nosotros querramos a la hora que querramos y donde nosotros querramos. ¿Qué nos hace pensar que Dios sí puede aceptarlo eso? Dice esto, la Escritura lo presenta, dice, preséntaselo a tu príncipe, preséntaselo a tu patrón, a ver si él lo va a aceptar, sabiendo que iba a ser rechazado de parte de tu patrón. Pues Dios también rechaza en el tiempo de los sacerdotes el que ellos ofrecieran el animal ciego, el cojo, el enfermo, que le dieran a Dios la migaja. Lo que el sacerdocio era para el pueblo de Israel, somos nosotros los cristianos ahora en esta nueva dispensación. Ahora nosotros, dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La función que hacía el sacerdote, el pueblo de la familia de Leví, es la función que hacemos ahora nosotros, teniendo a Jesucristo como sumo sacerdote. Y nosotros debemos de presentarnos a Él con un sacrificio santo, agradable a Dios. Hacerlo de la manera correcta. Es un propósito por el cual el Señor nos ha mandado, nos ha llamado. Dice Juan capítulo 15, versículo 16, porque a veces parece que somos nosotros los que le estamos haciendo un favor a Dios al reunirnos con la iglesia, al buscar y doblar nuestras rodillas y orarle y pedirle. Pareciera que el que necesita de nosotros es Dios y no nosotros de Dios. Juan capítulo 15, versículo 16 lo pone en claro. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Fíjate la secuencia de este versículo. Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y nos ha puesto con un propósito de que llevemos fruto y que nuestro fruto, dice, permanezca. Y el fruto tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Si no damos fruto, dice, el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Y entonces la última parte del versículo dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Entonces debemos nosotros acercarnos a Dios, cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado, llevar fruto, que nuestro fruto permanezca, y entonces Él escuchará nuestras oraciones. Dios siempre ha provisto la forma y la manera de acercarnos a Él. Él nos proveyó a nosotros de su Hijo para darnos la salvación. Juan capítulo 3, versículo 16, que usted lo conoce de memoria, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio oportunidad de meternos en este sacerdocio por medio de la sangre de Cristo. Una responsabilidad muy bonita, muy agradable, pero que se debe cumplir a cabalidad. Nosotros no lo merecíamos. Si hablamos por ser dignos de las cosas, no lo merecíamos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando empieza en Malaquías capítulo 1, versículo 3 en adelante, lo primero que dice Dios, dice, yo os he amado. Y el pueblo preguntaba, ¿en qué nos has amado? Tendríamos que regresar y ver la historia del pueblo de Israel, cómo Dios amó a este pueblo por sobre todas las naciones, no por ser el más inteligente, no por ser el más fuerte, no por ser el más poderoso, porque Dios decidió amarlo de esa manera y le cuidó en toda su trayectoria desde la salida de Egipto. Le mostró cuando se lo sacó de Egipto con aquellas 10 plagas, cómo era su poder grande, inmenso, porque esas plagas solamente destruyeron al egipcio, pero no
al pueblo de Dios. En su trayectoria le abrió el mar de par en par. Les dio a beber aguas tomando agua de una roca. Les dio a comer maná del cierro, codornices. Le cuidó con una lumbrera en la noche, con una nube en el día. Dios mostró su amor en todo momento y lo sigue mostrando a nosotros ahora por medio de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo muestra Dios su amor con nosotros, que aún nosotros, sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que mucha gente celebra esta semana, que nosotros recordamos cada domingo y que debemos recordar todos los días de nuestra vida, que Dios hizo ese sacrificio de amor para perdonarte a ti, para perdonarme a mí. Y esa muestra de amor es la gracia que Dios tiene por nosotros. Por eso decimos, sí, por gracia somos salvos, porque no somos merecedores de tan hermoso regalo, pero el Señor nos ha proveído de esta forma y nos ha puesto como su real sacerdocio. Debemos pues nosotros cumplir con esa voluntad. Debemos nosotros pues hacer esa función, pero no como lo hacían en aquel tiempo, cuestionando en qué nos amaste, en qué te hemos ofendido, por qué no aceptas nuestro sacrificio. La respuesta es obvia. Dios no lo aceptaba porque ellos le daban todo a medias. ¿Vamos a darle nosotros también a Dios las cosas a medias? ¿Vamos a vivir un cristianismo a nuestra medida? ¿Vamos a hacer las cosas que simplemente nos dan gusto y nos dan placer? ¿Vamos a hacernos amigos del mundo y constituirnos enemigos de Dios, como leíamos en Santiago capítulo 4, versículo 4? ¿Vamos a buscar agradar al mundo, agradar a la gente de este mundo, como buscó hacerlo Saúl, como lo hizo Aarón, y lo que trajo fue desgracia para ellos mismos y para su pueblo? No podemos vivir un cristianismo a la medida. Dios es paciente. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la oportunidad que debemos de aprovechar. ¿Por qué no nos volvemos a Dios? ¿Y qué significa volverse a Dios? Volverse a Dios significa dar a Dios lo que Dios merece. Y Dios merece una entrega en cuerpo, alma y espíritu. Una entrega completa donde tu familia, donde todos los que te rodean deben estar dispuestos a servir y agradar a Dios, a ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Ya tratamos de poner en lugar en nuestras vidas nuestro trabajo, en primer lugar en nuestras vidas a muchas otras cosas y dejamos y relegamos a Dios a último lugar. Pongamos a Dios en primer lugar para que nosotros podamos obtener su favor. Cumplamos lo que le prometemos. Si decimos a Dios, hemos de servirte con un corazón entregado, seamos firmes en esa convicción. Hagámoslo de una manera completa, de una manera entregada, para que Dios se agrade de nosotros. No hagamos las cosas solamente por cumplirla. No obedezcamos la palabra tomando aquí, tomando allá y tomando más allá. No, escudriñemos las Escrituras, conozcamos su voluntad y vivamos una vida que le dé honra y que le dé respeto a Dios. Él dice y reitera, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Su honra está en tu servicio completo, en tu entrega completa, en tu respeto hacia Él. Si es Señor, dice, ¿dónde está el temor? Hemos dicho que mucha gente no quiere hablar del temor a Dios, o solamente ejemplifica el temor a Dios como respeto o reverencia. Pero no, Dios es un Dios fuerte y celoso, y Dios es capaz, si en su voluntad es hacer cosas que pueden cambiar nuestra vida por completo. Yo no dudo que lo que esté pasando, Dios tenga, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y si no fue Él el que lo mandó, Él está permitiendo que esto así suceda. Pero esperemos que aprendamos de estas cosas y buscamos nosotros darle a Dios la honra que a Dios se merece, el respeto que Dios se merece. Y que no sea una semana la que vivamos como Semana Santa, sino sea una vida completa, entregada para honra y gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.